Lección 10. ¿Cuándo seré rey? David había comenzado a prepararse para ser rey desde que era adolescente. Samuel lo había ungido y lo había declarado sucesor de Saúl. Sin embargo, el recorrido de David hasta llegar al trono fue lleno de desafíos y muy largo. También hubo momentos de gloria, como su victoria sobre Goliat y su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Pero hubo largos años de momentos tristes. Por ejemplo, cuando David y su grupo de seguidores vivieron como forajidos en las montañas, siendo fugitivos de un furioso rey. Aún después de la muerte de Saúl, el camino hasta el trono no fue nada fácil para David. Y durante muchos años David luchó para conquistar el derecho a ascender al trono en todo el país de Israel. Y en todo esto, David confió en Dios. Él confió que la promesa divina para su vida se cumpliría, aun cuando esto parecía ser improbable. Él permaneció abierto a la dirección divina, aun en los momentos difíciles, y su fe fue finalmente recompensada. A los 37 años, y después de pasar su juventud y los primeros años de su adultez, esperando poder acceder al trono, se convirtió en el rey de las 12 tribus de Israel y dio inicio al más exitoso reinado de la historia de la monarquía judaica. La lección de esta semana se focaliza en cómo nosotros también podemos confiar en las promesas y en los planes de Dios para nuestra vida, aun cuando la carretera sea larga y difícil. Nosotros los jóvenes conseguiremos identificarnos con la experiencia de David y de cómo él fue ungido por Samuel, teniendo en vista que Dios tiene un llamado y un propósito también para nuestras vidas. Sin embargo, cuando el cumplimiento de este propósito se ve muy distante y la fe se debilita, ¿cómo proseguir por el camino y continuar confiando en Dios? Esta es la pregunta, este es el punto central de la historia de David en esta semana. Vivimos en una sociedad en la cual todo es instantáneo. Nos sentimos impacientes si al microondas le lleva más de un minuto al calentar nuestro almuerzo, o si demoras más que pocos segundos en abrirse una página en internet. El celular nos ha presentado un mundo en el cual los problemas complejos se resuelven en 30 o 60 minutos. Estamos acostumbrados a tener lo que deseamos en el exacto momento en que lo deseamos. Una cosa que nunca puede ser apresurada es el proceso necesario para que una persona se convierta en todo aquello que Dios espera de él. Para David fueron 20 años de lucha huyendo y escondiéndose antes de que fuera coronado como rey. Otros personajes bíblicos experimentaron el mismo periodo de esta espera, antes de que su destino se cumpliera. Puede ser que nosotros también tengamos que esperar para ver la voluntad que Dios realiza en nuestra vida. Sin embargo, esto no significa que Dios no esté trabajando con nosotros. Él siempre tiene un plan. La idea de la realeza todavía era muy nueva para la nación de Israel. En realidad, la idea de ser una nación también era muy nueva. David era apenas el segundo rey de Israel, y antes de la época de Saúl, Israel era un rejunte de tribus sin un gobierno central, porque las únicas figuras reales de poder centralizado y autoridad fueron los jueces, profetas y sacerdotes que Dios había usado para comunicar su palabra al pueblo. Sin embargo, los israelitas quisieron un rey. Ellos querían ser una nación poderosa como los demás países que estaban a su alrededor. Y aunque este no había sido el plan original de Dios, permitió que el profeta Samuel ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Y cuando Saúl demostró serle fiel a Dios, Samuel ungió a David, el hijo más joven de una familia poco conocida, sin ninguna conexión o derecho al trono, a fin de que reemplazara a Saúl. Sin embargo, esta promesa llevó años en cumplirse. Inicialmente David, por ser el hijo más joven, se quedaba en la casa mientras sus hermanos iban a la guerra. Después, él fue
un joven héroe, quien mató a un gigante. También fue el músico cuyas melodías calmaban los nervios del rey, y el mejor amigo del hijo del rey, y se casó con la hija del rey, y después se divorció de ella. Y finalmente fue un forajido en fuga, fue el jefe de un grupo de hombres sin esperanza, quienes vivían en montañas y cavernas. La juventud de David estuvo repleta de fugas intensas, medidas desesperadas y amenazas de muerte. La mayoría de nosotros no vive en este nivel de agitación. Sin embargo, podemos identificarnos con el muchachito que fue ungido por el profeta Samuel y que tuvo que esperar un tiempo antes de convertirse en rey. Todos nosotros tenemos esperanzas y sueños para el futuro. Dios nos garantiza que tiene un plan para nuestra vida. Aún así, y con mucha frecuencia, no conseguimos discernir cómo es que lo va a cumplir. Con la historia de David podemos aprender acerca de la fe paciente y la confianza en Dios. Cuando estés desanimado y comiences a dudar de que Dios esté actuando en tu vida, acuérdate de David y de su larga jornada hasta el trono. Aún en las horas más oscuras, cuando estaba viviendo en cavernas e intentando salvar su vida, David se encontraba bajo los cuidados de Dios y bajo los planes de Dios. Y de esta misma manera estás tú también. Bueno, hasta aquí ha llegado este video. Gracias por verlo hasta aquí y nos vemos en la próxima lección Centinela. Adiós.